Bueno, vamos a ver la clase de nefrología, que es una clase muy importante. La primera parte siempre entra como pregunta de examen cualquiera de los temas de nefrología, ya sea nefrótico, nefrítico, púrpura yologénea, síndrome urémico e infección urinaria. Son siempre tomados en los finales, en los parciales, en choice, en lo que sea. Les pueden preguntar diagnóstico, le pueden preguntar tratamiento, bien, cómo se define el síndrome clínico. Bien, vamos a ver entonces la primera parte, que sería síndrome nefrótico y nefrítico. Bien, empezando con síndrome nefrótico, ¿qué tenemos que saber? Cuando nosotros lo definimos, es un síndrome clínico caracterizado por un trastorno a nivel del glomérulo, es decir, a donde se filtra lo que el riñón quiere eliminar, lo que el cuerpo quiere desechar y donde se retiene lo que al cuerpo le sirve. Bien. Ese trastorno a nivel de glomérulo existe. El problema que existe es que se excretan cantidades excesivas de proteínas, es decir, se pierde proteínas por orina, ¿bien? Y esto puede ser por un aumento de la permeabilidad permeabilidad vascular del glomérulo a las proteínas plasmáticas. ¿Qué quiere decir? Que por los poros por donde se elimina lo que el cuerpo quiere desechar por la orina, también por esos poros se está perdiendo proteína. Bien, a eso es lo que quiere decir cuando dice aumento de la permeabilidad. Bien, y como siempre decimos, cuando algo es un síndrome clínico, es un conjunto de signos y síntomas. Bien, siempre que nosotros definimos el síndrome nefrótico, tenemos que tener en cuenta esto. Cuando en la definición siempre incluir las características clínicas que definen el síndrome nefrótico. Bien, siempre tienen que incluir la proteinuria masiva, que es el principal rasgo, que si no fuese de esta forma no sería un nefrótico. Bien, o se dice proteinuria masiva o el rango nefrótico, que puede ser que mayor a 500 miligramos por kilo día o 40 miligramos por metro cuadrado por hora en orina de 24 horas. Bien, no es la misma definición para el adulto. Otra cosa que es básico, característico del síndrome nefrótico, es la hipoalbuminemia. Bien, la hipoalbuminemia justamente, y si estoy perdiendo proteínas por orina, me desciende el nivel de la albúmina en sangre. Bien, este valor es menor de 2,5 miligramos de decilitro. Acá hay que corregir, es menor a 2,5 gramos de decilitro. Yo le puse ahí miligramos. La presencia de edema es justamente si voy a tener pérdidas de proteína, voy a perder la presión oncótica a nivel del plasma y eso me va a producir la extravasación de líquidos, bien, que me va a generar los edemas, bien. Y como respuesta compensatoria, esto no es necesario que sí o sí tiene que ser parte de todos los síndromes nefróticos, es la hiperlipidemia. Bien, la hiperlipidemia más que nada es una respuesta compensadora a esa pérdida de proteínas, ya vamos a ver cómo, con o sin lipiduria. Bien, se los pueden preguntar como la tríada clásica, que sería el edema, la proteinuria y la hipoalbuminemia. Bien, como ven acá en la tríada clásica no forma parte sí o sí la hiperlipidemia, pero es para tenerlo en cuenta. Bien, epidemiología. Sabemos que el síndrome nefrótico idiopático primario es la forma más frecuente del síndrome nefrótico y más frecuente en niños, ¿bien? Con un pico, se pueden presentar entre los 2 a 12 años, con un pico de incidencia entre los 3 a 5 años y es más frecuente en varones, ¿bien? Cuando ya es el adulto no hay una diferencia entre hombre y mujer. La clasificación lo vamos a clasificar según su etiología en un síndrome nefrótico primario. Cuando decimos que algo es primario es idiopático, también puede ser congénito o genético. Bien, cuando decimos que el síndrome nefrótico es genético, ya es una alteración a nivel de lo que sería el ADN. Bien, hay una mutación en las proteínas podocitarias, las llamamos a ver cuáles son las proteínas podocitarias, en la cual sucede una fusión de los pedícelos. Bien, y eso ya viene desde la etapa prenatal, porque es desde el periodo fetal a la vida adulta. Bien, ahora el síndrome nefrótico congénito se define ya por la edad de presentación en menor de 1 año, porque sabemos que sería lo normal entre los 2 a 12 años. Bien, para que entendamos esto, cuando hablo de la fusión de los pedícelos, vamos a la imagen. Bien, acá tenemos el glomérulo, vamos a borrar esto. Este sería el glomérulo, acá en esta imagen de la izquierda. Si ustedes ven los podocitos, este sería los vasitos,
por las cuales se va a filtrar todo lo que el riñón no quiere retener, quiere desechar, bien, a través de estas proteínas, estos podocitos o proteínas podocitarias, así como o pedícelos, bien. Esto que estoy acá marcando. Si a esta imagen la agrandamos un poquito, que sería esta imagen, bien, esta sería el endotelio. Recuerden que el endotelio tiene poros por el cual se filtra todo lo que el riñón quiere eliminar, o sea, los desechos, la membrana basal de los capilares glomerulares y estas proteínas podocitarias por las cuales se filtra todo lo que desecho, bien, por estos espacios. ¿Qué pasa acá? En este síndrome nefrótico primario dice que hay una fusión de los pedícelos, ¿bien? Entonces acá en esta otra imagen de la izquierda es la misma, de la derecha, perdón, es la misma. Bien, acá lo que sucede es este es el podocito y cada podocito, o sea, lo que contacta con la membrana basal del glomérulo se llama podocito, ¿bien? Entonces este es pedícelo y acá esta estructura es el podocito. Entonces, cuando estos podocitos se fusionan, permite que el espacio por el cual sucede el filtrado, o sea, eliminar desechos, sea más grande. Entonces le permite a componentes de mayor tamaño perderse por la orina. ¿Bien? Entonces, normalmente el espacio que hay, si ustedes ven acá, si este fuese un podocito normal, ¿bien? Y este es el espacio por el cual se filtra, sería lo normal, ¿bien? Pero acá en este caso, como hay dos podocitos fusionados con sus pedícelos, permite que este espacio más grande de filtrado se pierdan las proteínas. ¿Bien? Entonces eso es lo que tienen que saber. Este es el genético. La fusión de los pedícelos. ¿Bien? Ya me estaba olvidando algo. Los cuadros característicos que forman parte de los síndromes nefróticos primarios, la causa más frecuente es la enfermedad de cambios mínimos, y esto tienen que saber que es la más frecuente, ¿bien? ¿Cuál es la presentación más frecuente? Síndrome nefrótico primario en niños es la enfermedad de cambios mínimos, ¿bien? Y esto es muy importante también, que es una enfermedad córtico-sensible. Es muy importante saber la corticosensibilidad de los síndromes nefróticos, ya sea primario o secundario, porque es lo que me define el pronóstico, ¿bien? No es lo mismo un síndrome nefrótico que no me responda a corticoides. Entonces la corticosensibilidad es el que define el pronóstico y la función renal. Representa el 95%, es decir, que a esta enfermedad de cambios mínimos es la más frecuente de las presentaciones clínicas que voy a encontrar y es la que mejor me responde a corticoides. Bien. Después tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria, representa el 15% y esto es muy importante, que es córtico resistente, es decir, que al tratamiento con corticoides no va a responder en algunos casos. Y la proliferación mensajera representa el 5%. Bien. Vamos a ver ahora, eso fue todo el síndrome nefrótico primario, ahora vamos a ver el síndrome nefrótico secundario. Uy, se me rayó todo. Bien, esta presentación ya más frecuente en adolescentes, pero es muy, si ponemos a comparar en estadística, siempre va a ser el primario cuando hablamos de la edad pediátrica. Está representado ya por otras enfermedades que me generan un daño a nivel renal o a nivel del glomérulo con aumento de la permeabilidad y con pérdida de proteína, ¿bien? O sea, no es algo propiamente del glomérulo, no es algo primario o congénito que afecta al glomérulo, sino algo sistémico que secundariamente me afecte el glomérulo renal. Tenemos las enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, vasculitis, infecciones como la sífilis, HIV, tuberculosis, tóxicos o fármacos, mercurio, oro, AINES, neoplasias, linfoma, leucemia, cardiovasculares, trombosis de vena renal. Bien. Y estas otras que están acá abajo son enfermedades en las que coexiste un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico, ¿bien? Así que eso es para tener en cuenta. Una de las cosas que más caracteriza al síndrome nefrítico es la hematuria y la hipertensión. Bien, entonces tenemos
la púrpura de Schoenlen-Henoch, bien, el reflujo vesicouretral, el síndrome de Busch-Pasteur y una secuela de síndrome urémico hemolítico. Entonces, en estas ocasiones van a coexistir un síndrome nefrótico más un nefritio. Según la respuesta al tratamiento, lo vamos a clasificar en un síndrome, que esto es importante porque es lo que me determinaba la función renal y las complicaciones y el pronóstico del cuadro. Como un síndrome nefrótico córtico-sensible, córtico-resistente y córtico-dependiente. ¿A qué se le llama cada uno? El córtico-sensible nos habla de que hay una remisión completa. ¿Qué quiere decir remisión? Es la desaparición de los síntomas, en este caso, descenso de la proteinuria, ¿bien? Remisión completa del cuadro dentro de las primeras 8 semanas de iniciado el tratamiento, ¿bien? Estos tratamientos cuando hay con corticoides son tratamientos a largo plazo, así que sí pueden generarme inmunosupresión, ¿bien? No es lo mismo que yo haga un tratamiento a 3 días con corticoides que yo haga un tratamiento de 3 meses con corticoides. La corticosensibilidad, como dice acá, un factor definitorio del pronóstico, es lo que le había dicho, y si es corticosensible, descarta la necesidad de realizar una biopsia, una punción biopsia renal, ¿bien? Que en el caso que si yo tengo un síndrome nefrótico y le doy corticoide y persiste la sintomatología, bien, no me responde, es decir, que es córtico resistente, es indicación de realizar una biopsia, ¿bien? O sea, un proceso mucho más invasivo. La remisión, como dice acá, habla de el descenso de la proteinuria a valores fisiológicos, ¿bien? El 80% de los pacientes tiene buena remisión porque hablamos justamente que la forma más frecuente es la enfermedad de cambios mínimos, siempre refiriendo a la pediatría, y es córtico-sensible en mayor porcentaje de los casos. Bien, la presencia de síndromes córticos resistentes es aquella en la que persiste la proteinuria con toda la sintomatología que lleva la proteinuria luego de finalizar las primeras 8 semanas del tratamiento. O sea, ya llevo 2 meses y el niño sigue sintomático. Bien, puede manifestarse inicialmente o de forma tardía. Bien, y hay que diferenciar de lo que tenemos córtico-resistencia, lo que le llamamos recaída y recaída frecuente. La recaída es la reaparición de la proteinuria en el mismo rango nefrótico con los mismos valores o reaparición del edema sin otro proceso infeccioso, digamos, concomitante que me explique que puede ser esa la causa, ¿bien? Entonces, el córtico resistente, el paciente nunca mejoró y la recaída es que mejoró, pero yo saqué el tratamiento con corticoides y el paciente volvió con la sintomatología. Bien, y aquello a lo que le llamamos recaída frecuente ya son más de 2 recaídas en 6 meses o 3 en un año. O sea, este paciente ya está muy susceptible, digamos, con el daño renal, entonces hay que tener un poco más, enfocarse mucho más en este paciente. Por último, el paciente córtico dependiente es aquel que recae al terminar el tratamiento, es decir, el paciente mejoró durante el tratamiento, le saqué el tratamiento con corticoides, vuelve a tener la recaída, le doy el tratamiento con corticoides, mejora. Entonces el paciente se hizo dependiente del tratamiento con corticoides. Siempre descartando cualquier otro proceso que me pueda generar un daño renal y que con eso me conlleve a la aparición de un nuevo síndrome nefrótico. Bien, entonces esto es muy importante, como les dije, siempre es lo que define si hay que hacer una biopsia, define si es un síndrome nefrótico primario y secundario. Bien, fisiopatología, esto es muy importante saber la fisiopatología porque de este modo nosotros podemos entender la clínica, ¿bien? Si no entendemos la fisiopatología, no vamos a saber la clínica. Bien, cualquier lesión glomerular o si fuese un síndrome nefrótico primario, que sería la causa, la fusión de los pedícelos, o lesión glomerular, bien, que me produce un aumento de la permeabilidad capilar de glomérulo, las proteínas plasmáticas, es decir, que me aumenta la pérdida de proteínas por orina, me genera ¿qué? Proteinuria, bien.
Y además de perder las proteínas, pierde otros elementos con los cuales yo me voy a entender por qué se da esa clínica, ¿bien? Pierde eritropoyetina, transferrina, vitamina D, IgG, proteína transportadora de hormonas tiroideas. Entonces ustedes van a entender por qué el síndrome nefrótico puede cursar con anemia y por qué pierde eritropoyetina. Por qué puede cursar con infecciones asociadas por la pérdida de transferrina, ¿bien? Por la pérdida de inmunoglobulina, entonces el paciente va a ser más susceptible a, eh, a las infecciones. Pierde vitamina D, entonces va a tener trastornos del calcio, trastornos del fósforo, ¿bien? Pierde proteína transportadora de hormonas tiroideas, entonces puede tener también alteraciones a nivel de las digamos, de la función tiroidea, ¿bien? Entonces, no solo pierde proteínas por esa lesión o por la función de los pedícelos, también se pierden otros componentes que son determinantes en la clínica, ¿bien? Entonces, esta pérdida de proteínas, ¿qué me va a generar a nivel de la sangre? Hipoproteinemia, que eso sería lo más característico, la hipoalbuminemia. Entonces, esta hipoproteinemia que me habla de niveles subfisiológicos de proteína en sangre, como respuesta compensadora, bien, ¿qué es lo que hace el hígado? Estimula la síntesis hepática de lipoproteínas, bien, entonces la lipiduria y la hiperlipidemia es una respuesta compensadora del hígado a esas pérdidas de proteínas por el riñón. Bien, como dice acá, en forma compensatoria, el hígado estimula la síntesis de lipoproteínas. ¿Qué pasa? Las lipoproteínas son componentes de alto peso molecular, bien, y por eso me generan este estado de hiperlipidemia, bien. Aumentan la síntesis de fibrinógeno, IgM e IgA, bien. Ya sabemos que el fibrinógeno es protrombótico y la IgM e IgA actúan a nivel, son inmunoglobulinas de alto peso molecular. Entonces, ante la pérdida de proteínas se sintetizan lipoproteínas de parte hepática. Y esto es lo que me genera una hiperlipidemia, ¿bien? Por aumento de las lipoproteínas con esa parte de la pérdida de las proteínas por orina, ¿bien? Todo esto, el aumento de fibrinógeno, la hiperlipidemia, esto es lo que me genera mayor riesgo de aterogénesis, ¿bien? Ahora continuamos con esta parte porque vamos acá. Vamos acá. Bien. Entonces, otro de los componentes que también pierde es antitrombina 3. La antitrombina 3 sería para evitar un estado de hipercoagulabilidad. Bien. Entonces, como que ya pierdo la antitrombina 3, sumado a que yo tengo un exceso de fibrinógeno, porque secreté mucho fibrinógeno, como respuesta compensatoria, o sea, si yo sumo la pérdida de antitrombina 3, bien, que sería anticoagulante, más fibrinógeno, que me genera un estado de hipercoagulabilidad, bien. Entonces este paciente tiene alto riesgo de trombosis, nosotros ya tenemos factores de riesgo cardiovascular que no serían muy frecuentes en el niño, esto ya es más para el adulto, bien, con mayor riesgo de aterogénesis, bien. Entonces ahí tenemos toda la clínica, lo florida que es la clínica, bien, porque un paciente con síndrome nefrótico te puede consultar por anemia, te puede consultar por infecciones frecuentes, te puede consultar por trastornos del calcio, por trastornos de la vitamina D, bien. Entonces, por eso es importante entender por qué la fisiopatología, para saber por qué se da ciertos síntomas, cierta clínica, ¿bien? Bien, ahora, la hipogram, ¿qué más estaba? ¿A dónde estaba? Acá. La pérdida de IgG y la pérdida de transferrina la transferrina también tiene efectos de protección ante procesos infecciosos, más la pérdida de gamma globulina, que son también factores de defensa, me condicionan a que el paciente sea susceptible a procesos infecciosos. Entonces vamos a tener un paciente que tenga infecciones respiratorias, renales, infecciones urinarias, neumonía frecuentes, ¿bien? Porque está como si tuviese inmunodeprimido, ¿bien? Volviendo acá a la parte del medio, habíamos dicho que toda esta pérdida de proteínas me generaba la hipoalbuminemia, ¿bien?
¿Qué pasa ante la pérdida de proteínas? Disminuye la presión oncótica a nivel vascular y esto me genera también una disminución del volumen plasmático. ¿Por qué? Porque se extravasa líquido. ¿Qué pasa con esa disminución del volumen plasmático? Disminuye lo que es el flujo plasmático renal, entonces el cuerpo interpreta que está en ese estado de hipovolemia. Bien, entonces para aumentar el flujo a nivel renal genera todo lo que desencadena todo lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta el tono simpático y aumenta la antidiurética para aumentar el flujo renal, y eso que me hace también retención de sodio y agua. Bien, volviendo acá a la presión oncótica, les había dicho que al extravasarse el líquido hacia el espacio extravascular es la que me la responsable de la aparición de los edemas. Bien, así que eso sería la fisiopatología que hay que entender para saber por qué se dan los síntomas. Vamos a ver las manifestaciones clínicas. Bien, en cuanto a las manifestaciones, vamos a tener clásicamente el edema. ¿Qué tenemos que saber del edema? El edema es blando, deja signo de la fobia, dijo Godet cuando yo hago la impresión digital. Es un edema discrásico. Los niños aparecen por la mañana con los párpados edematizados, tienen edema en las zonas, digamos, por gravedad, en las zonas donde, por ejemplo, si está acostado, va a tener, en las zonas de declive, no me sale la palabra. En los pies, bien, muchas veces la madre dice que no le prende la zapatilla, que le ve el pie gordito, bien. Si el edema llega a ser masivo, puede comprometer las serosas, dando ascitis, derrame pleural, o en los genitales, edema escrotal o vulvar. Si la hipoluminemia es grave, aparecen los signos de hipovolemia, es decir, la disminución del volumen plasmático, que en respuesta compensatoria haría la hipertensión. Bien, la hipertensión por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del tono simpático, porque el cuerpo interpreta que hay una pérdida de sangre, entonces necesita aumentar el flujo hacia los órganos nobles. Bien, cuando este mecanismo compensatorio ya no puede, digamos, compensar, aparecería la hipotensión. Oliguria, palidez, porque disminuye el filtrado glomerular. Bien, la palidez también puede ser o por la anemia que está cursando o por la vasoconstricción periférica para aumentar el flujo hacia los órganos nobles. Bien, si no se resuelve el cuadro, se puede desencadenar un shock hipovolémico. Bien, puede cursar con disnea por el derrame pleural, una disnea de tipo restrictiva, no dejaría la adecuada expansión pulmonar. Distensión abdominal por acúmulo de líquido a nivel de la serosa peritoneal. Aumento de peso, entonces es un niño que de pronto aumentó de peso por exceso de líquidos. Dolor abdominal por la distensión. Otros síntomas pueden ser la anemia, como les había contado, bien, y todo lo que conlleva la anemia, la astenia, la dinamia, bien. Mayor predisposición a infecciones, puede cursar con cuadros de desnutrición, con deficiencias de vitamina, con deficiencias de la hormona tiroidea. Bien, las alteraciones secundarias ya serían, como les había dicho, la dislipemia, la hipercoagulabilidad y las alteraciones tiroideas. Bien, ¿cómo hago yo el diagnóstico? En cuanto a la anamnesis, siempre los antecedentes personales patológicos y familiares, la edad de presentación, porque es un criterio clínico epidemiológico, la forma de comienzo y evolución del cuadro. Cuando yo le hago el examen físico, debo tener las medidas antropométricas para tener también, si es ideal, tener las previas al cuadro, desde que empezó, digamos, la enfermedad, para hacer una comparación, ¿bien? En cuanto al peso, en cuanto a la presencia de edemas. Evaluar luego la presencia de edemas, dónde está lo localizado, si tiene signo de la fobia, bien, las características del edema. El estado nutricional, buscar signos de desnutrición e hipovitaminosis. Evaluar el tono y el trofismo muscular, porque recuerden que la pérdida de proteínas me genera una hipotrofia, bien. La presencia de síntomas respiratorios que me hagan sospechar que hay un derrame pleural.
Exploración abdominal para ver también si hay compromiso de la serosa peritoneal, la presencia de circulación colateral, sí, o sea, sería drenaje de venas colaterales o arterias, signos peritoneales de irritación, bien, o signos de ascitis, la onda ascítica, sería un poquito más complicado verlo en un niño porque sería más frecuente en el adulto, bien, pero para que lo tengan en cuenta que puede presentarse en un niño que tenga un síndrome nefrótico muy complicado, bien, que no se ha tratado adecuadamente, que fuese córtico resistente, la presencia de focos de infecciones asociados, bien, o un foco de faringitis, de neumonía, pues recuerden que este niño es más susceptible a las infecciones, o búsqueda también de signos y síntomas que acompañan al nefrótico, como una púrpura Scholen-Henoch, un reflujo vesicouretral, y eso también sería en caso de en el que coexistan un nefrótico y nefrítico. Exámenes complementarios. En los estudios de sangre que voy a pedir hemograma completo, puedo tener una anemia normocítica nomocrómica. Yo acá les pongo que no es que se va a dar sí o sí, que si no tengo anemia, no quiere decir que no tengo un síndrome nefrótico. Es lo que se puede llegar a presentar, ¿bien? ¿Por qué es normocítica normocrómica? Porque no se trata de una alteración de la hemoglobina, sino por eso el tamaño y el color de los eritrocitos es normal, ¿bien? Pero hay en poca cantidad, porque no tenemos eritropoyetina, que es la que desencadena justamente la enzima necesaria para que se me produzcan los glóbulos rojos, ¿bien? Entonces no sería ni microcítica ni macrocítica, no, es normocítica, o sea, el glóbulo rojo es normal, tiene un tamaño adecuado y tiene una coloración normal, ¿bien? Porque el problema no está en la hemoglobina, sino en la eritropoyetina. Puede haber aumento del hematocrito por hipovolemia, por hemoconcentración, si el líquido extracelular se extravasa, si el líquido se extravasa al espacio extravascular, entonces van a quedar concentrados los glóbulos rojos, bien, y eso me traduciría un aumento del hematocrito. Leucocitosis si hay un proceso asociado, leucopenia si fuese ya un trastorno secundario asociado a síndrome nefrótico, reactantes de fase aguda, eso sería como también la leucocitosis en el caso que estemos asociados a cualquier proceso infeccioso agudo, bien, sería la PCR, la BCG, leucocitosis, bien, esos serían los reactantes de fase aguda. La función renal, porque eso es lo más importante, justamente que tengo que determinar cómo está mi función renal, para que quiero ver la urea y creatinina. Los valores pueden ser normales o elevados. Recuerden que la urea y creatinina son productos de desecho, o sea, lo que el riñón quiere eliminar porque ya el cuerpo no lo necesita, bien. Y un valor elevado en sangre quiere decir que el riñón no lo elimina, por lo tanto no funciona adecuadamente. Por eso la función renal se pide como urea y creatinina en sangre. Ionograma para ver si hay alguna alteración a nivel del sodio, del cloro. Fibrinógeno que va a estar aumentado, antitrombina 3 va a estar disminuida, proteínas totales o albúmina disminuida. Serología cuando estoy buscando las causas de un síndrome nefrótico secundario, en este caso para virus de Epstein-Barr, sífilis, HIV, varicela zoster. Perfil lipídico para ver cómo está en el caso de la hiperlipidemia. Anticuerpos de enfermedades autoinmunes. Y eso, por ejemplo, ya sería si estoy sospechando que la causa secundaria sería una artritis reumatoidea, puedo pedir los ANA, los ANCA. Bien, si sospecho que es un lupus. Investigación toxicológica, también en el caso que sospeche que haya una intoxicación con mercurio. Bien. En la orina, ¿qué vamos a ver? Tenemos el sedimento urinario, que vamos a ver el pH, bien, densidad, si hay leucocituria, porque puede haber un proceso infeccioso asociado, cilindros hialinos, hematuria, bien, en el caso de hematuria sospecharía que hay un síndrome nefrítico asociado. El pH normalmente es ácido en la orina, bien, por la presencia de hiperaldosteronismo secundario, con aumento de la reabsorción de sodio y alta excreción de hidrogeniones y potasio. Bien, esos son todos los
mecanismos compensadores ante la baja de ante la presencia de hipovolemia. Proteinuria de 24 horas, que es la que yo voy a determinar para ver cuánto si está en rango nefrótico, o el índice de proteína creatinina. Bien, este actualmente se usa más para valor de la proteína en orina, porque es un poco más rápido. En cambio, la proteína tiene que juntar la orina de todo el día que hace el niño para determinar este diagnóstico. Bien, pero puede hacer más fácilmente un índice de creatinina proteína cuyo valor normal en niños mayores de 2 años es menor o igual a 0,2 y en menores de 2 años es menor o igual a 0,5. Esto suele ser también pregunta de examen. Y también un urocultivo si hay un proceso infeccioso asociado que sospeche que puede haber en orina, para ver si hay un germen para tratarlo. Estudios por imágenes, la radiografía de tórax en el caso que yo sospeche que haya un derrame pleural, bien. La teleradiografía para ver si el índice torácico es normal o disminuido y si fuese un síndrome nefrótico primario. Y la ecografía abdominal ante la presencia de hematuria, ascitis o dolor para descartar otro proceso asociado, por ejemplo un síndrome nefrítico, bien, la presencia de ascitis o el dolor abdominal por alguna visceromegalia. Bien, pregunta. Frecuente, es decir, que yo saco el tratamiento y el paciente vuelve a tener síntomas. En el caso de un síndrome nefrótico córtico resistente, esto es lo que yo les decía, la corticoresistencia me definía el pronóstico y era indicación de biopsia renal. En un caso de un síndrome nefrótico secundario, y porque puede ser por un lupus, puede ser por una diabetes, en el caso de hipertensión arterial sostenida, insuficiencia renal, una remisión parcial del cuadro, un síndrome nefrótico con tubulopatía, o sea, con una glomerulonefritis asociada, hematuria macroscópica o hipocomplementemia. ¿Cuáles son los criterios de internación? Infecciones con compromiso del estado general, en el caso de neumonía, peritonitis o erisipela, bien, son frecuentes las neumonías y las peritonitis como complicación de un síndrome nefrótico. Trastornos mecánicos por anasarca, o sea, un edema generalizado. Y trastornos mecánicos, ¿a qué se refiere? A dolor, distensión abdominal, disnea por derrame pleural, y en el caso de que ella tenga que hacer una biopsia renal. Bien, ¿cuáles son los signos de alarma? Paciente con edema generalizado asociado a hipotensión, oliguria y estado toxinfeccioso. Bien, entonces esto también es pregunta de examen, en el cual me dice que este es un síndrome nefrótico de una presentación grave. Bien, la hipotensión me está hablando de que puede entrar en shock, la oliguria, de que la función renal está pésima para que ya el niño ni siquiera pueda filtrar orina, y un estado toxinfeccioso en el cual, por ejemplo, puede ser una peritonitis, una neumonía bien generalizada. Tratamiento etiológico. Esto es importante, el tratamiento puede ser etiológico específico y después vamos a ir viendo cómo los otros tipos de tratamiento. Bien, esto también puede ser pregunta de examen. Al tratamiento nosotros lo vamos a llamar a denominar como una serie continua y una serie discontinua. Bien, le llamamos la serie continua al tratamiento con prednisona o metilprednisona en 2 miligramos por kilo día en días continuos, es decir, todos los días, de lunes a lunes, ¿bien? Y eso es todos los días durante 4 semanas, o sea, sería un mes. Se le indica una toma diaria a la mañana entre las 8 y 10 posterior a la primera ingesta, o sea, al desayuno, ¿bien? Luego de que completamos el mes tomando la prednisona todos los días, vamos a pasar con una serie discontinua, ¿bien? Donde a la prednisona le vamos a bajar 50 miligramos y queda en 1,5 miligramos por kilo y en días alternos. ¿Qué quiere decir? Lunes, miércoles y viernes, ¿bien? Por un mes.
Entonces hacemos una serie continua y una serie discontinua. Ambas series se pueden extenderse por 6 semanas, ¿bien? Entonces yo puedo hacer 8 semanas de tratamiento, que serían 2 meses, o puedo hacer 6, serían 12 semanas de tratamiento, que ya serían 3 meses. La mayoría de los pacientes, como son córticos sensibles, remiten inmediatamente la proteinuria entre los 5 a 7 días. Eso no quiere decir que yo ya tenga que dejar el tratamiento. Bien, debo completar el tratamiento de forma adecuada y como es un tratamiento prolongado, puede generarme también complicaciones el tratamiento. Bien, ¿cómo se hace la evidencia clínica de la respuesta al tratamiento? Con aumento de la diuresis, aumento del filtrado, desaparición de los edemas y normalización de los parámetros laboratorios en cuanto a la proteinuria. ¿Cuál es se ha visto que la ventaja de que yo alargue por 6 semanas, de un tratamiento continuo y 6 semanas de días alternos, es lo que se ha visto es que ocurre una disminución del número de recaídas, ¿bien? Entonces, para evitar eso, se hace el extender 2 semanas más, ya sea en serie continua, en serie discontinua. Para el tratamiento de las recaídas, vamos a utilizar, les decía un paciente que yo le di el tratamiento, cumplió tratamiento, mejoró y al tiempo vuelve a tener los mismos síntomas. Para las recaídas se va a usar 2 miligramos de prednisona por días continuos, es decir, de lunes a lunes, hasta 5 días posteriores a la remisión. Bien, es decir, el paciente se había mejorado y a los 2 a 3 días vuelve a tener síntomas, entonces por 5 días más se vuelve a dar por todos los días, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, son 5 días más. Luego que hago una serie continua por 5 días, lo voy a continuar con 1,5 miligramos por kilo en días alternos por 4 a 6 semanas. Entonces vuelve a ser un mes y medio más de tratamiento. ¿Bien? Entre el 80 y el 90% de los casos de los pacientes que tienen síndrome nefrótico primario tienen una o más recaídas. ¿Bien? Y alrededor del 35 al 50 presentan recaídas frecuentes o ya son córticos dependientes. Para el tratamiento de las recaídas frecuentes y de la córtico-dependencia tenemos prednisona 2 miligramos por kilo día en días continuos hasta 5 días posteriores y luego continuamos con 1,5 en días alternos por un mes. ¿Bien? Desde que yo completo los 4 semanas sería el mes, en días continuos de 1,5, voy a empezar a disminuir 25% la dosis de corticoide cada 15 días. No lo voy a dejar, no lo voy a continuar con 1,5, sino que voy a hacer. Si yo tuve 1,5, disminuyo el 25%, sería, nosotros tenemos 1,25. Un miligramo, 0,75 miligramos. ¿Bien?
terapias alternativas, los pacientes que no responden a corticoides como la prednisona, tenemos como primera opción, y esta es pregunta de examen, la ciclofosfamida. Bien, no suelen preguntar la dosis de la ciclofosfamida, pero sépanla que esa es la opción. Que esa es la opción en el caso que yo no pueda dar con prednisona. 2 miligramos por kilo día, bien. Y si en algún caso llegase a tener un paciente aún resistente a la ciclofosfamida, la otra opción terapéutica es la ciclosporina. Bien, el problema es que la ciclosporina no está en Argentina. Pero si quieren romper las pelotas, entonces les van a preguntar esas cosas. Así que sépanla. Bien, ya hicimos el tratamiento específico. Ahora vamos con el tratamiento de las complicaciones. Se acuerdan que es una enfermedad muy florida y que genera muchas complicaciones por toda la sintomatología que lleva. Tratamiento del edema, una dieta hiposódica, normoproteica, no debe restringirse, hacer una restricción hídrica, bien, porque sería el síndrome nefrótico primario, si es primario, ¿no es cierto? Es normo e hipovolémico, entonces no tengo que yo restringir el acceso al agua, bien. Pacientes que tengan anasarcas o un edema generalizado con signos clínicos y de laboratorio de hipovolemia, es indicación de transfundir o de infusión de albúmina, bien, 0,5 a 1 gramo por kilo endovenoso en 2 horas, bien, asociada a furosemida, 1 miligramo kilodosis, para el tratamiento también del edema generalizado. En caso de anasarca que tenga complicaciones mecánicas como por ejemplo, la disnea restrictiva, sería el tratamiento, las opciones serían furosemida, espironolactona o hidroclorotiazida. Me expreso. Pacientes desnutridos, con desnutrición moderada, desnutrición grave, si está deshidratado, bien, eso ya es particular de cada paciente. Tratamiento de las infecciones asociadas, bien, primero que nada también prevención y tratamiento, prevención de las infecciones, tener un esquema de vacunación completo, saber pesquisar las infecciones para evitar que se compliquen, ya que este paciente va a ser como inmunosuprimido, bien, porque encima que él pierde factores de defensa, el tratamiento con corticoides lo va a inmunosuprimir más. No se dará antibiótico de manera profiláctica, no es que, bueno, le duele la garganta, le voy a poner de onda una amoxicilina, no. Primero siempre tenemos que tener un antibiograma para saber que estamos ante verdadera infección. O sea, cultivo, antibiograma, bien. Infecciones bacterianas frecuentes, como les había comentado, las peritonitis, las neumonías e infecciones cutáneas. El tratamiento de elección, porque el germen más aislado, el Streptococcus pneumoniae, es la ceftriaxona. ¿Bien? Como este paciente es más susceptible, entonces lo voy a tener como que más cuidado con él. En el caso que se asocia a una varicela, que el paciente no está inmunizado, por ejemplo, no entra dentro del calendario de vacunación o nunca le pusieron la vacuna, se hará una profilaxis post-exposición con gamma globulina y luego se indicará el tratamiento con aciclovir endovenoso. Complicaciones metabólicas, la hiponatremia, la hipocalemia y la alteración de la mineralización ósea tenemos. Para la hiponatremia, si está demostrada que hay una deficiencia de sodio, sí es necesario hacer la restricción hídrica, pero solamente si está demostrado, si no, no es necesario. Y si es un síndrome nefrótico primario, no es necesaria la restricción. Para la hipocalemia, potasio en vía oral. Para la alteración de la mineralización ósea, ya sería compensar con vitamina D. Bien, en el caso de hipertensión arterial asociada, tenemos fármacos de elección, los IECA o los ARA2, como el enalapril o los sartán. En el caso de hiperlipidemia, limitar el consumo de grasa, y los fármacos que tenemos de elección es simvastatina o lovastatina. Y las complicaciones trombónicas, que no son tan frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta,
Medidas generales, por ejemplo, no permitir que el paciente esté mucho tiempo acostado, hacerlo deambular, y tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico y o anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Seguimiento del paciente. Se hará un control clínico, bien, tanto las medidas antropométricas, peso, diuresis, tensión arterial, evolución de los edemas, la presencia de derrame y del estado nutricional. Esto es importante, pesquisa de infecciones, pesquisa de trastornos hidroeléctricos y del estado ácido-base y de reacciones adversas farmacológicas, tanto para los corticoides como para la ciclofosfamida, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta para poder modificar la dosis en caso de que tenga muchas reacciones adversas. Controles de laboratorio, se hará control de la proteinuria con tira reactiva de forma cuantitativa hasta la negativización, es decir, que entre dentro de valores normales, bien, de manera quincenal, es decir, cada 15 días. Bien, ahora vamos a ver el síndrome nefrítico. ¿Qué tenemos que saber del síndrome nefrítico? Bueno, lo mismo, cada vez cuando hablamos de un síndrome decimos que es un conjunto de signos y síntomas. En este caso hay un daño a nivel de glomérulo que puede ser por inflamación de los glómerulos renales con la consecuencia deterioro de su función, es decir, no filtrarían o filtrarían demasiado lo que es los desechos, en algunos casos se acumularía, bien, o sea, no funciona el riñón adecuadamente, por eso se cursa con una falla renal aguda. Dice acá que hay alteraciones de la función renal por un daño a nivel de glomérulo, bien. La lesión de glomérulo puede ser de causa inmunológica, que sería de una de las presentaciones más frecuentes, y dice acá mediada por inmunocomplejos, bien, es decir, antígenos anticuerpos que simulan ser células de nuestro organismo y cuando el sistema inmune nos quiere atacar, ataca sus propias células dañando, o sea, nosotros mismos nos dañaría, bien, sería como un efecto autoinmune. Hereditaria o por toxina, todo que me genere lesión glomerular, bien. Hallazgo clínico, porque esto tiene que ir incluido cuando yo hablo de, cuando defino un síndrome nefrítico, la proteinuria, es decir, la pérdida de proteínas por orina, debido a que hay una lesión en el glomérulo permitiendo ese escape de proteínas, ¿bien? Pero en un rango no nefrótico, es decir, que se pierde, pero no en esa cantidad excesiva como en el síndrome nefrótico, perdón. La presencia de hematuria, porque si no, no habría hematuria, no podría decir yo que estoy en un síndrome nefrítico, que sería macroscópica en un 30% y microscópica cuando ya no la puedo ver a simple vista en un 70%. La presencia de edema, porque también me generaría una hipoalbuminemia, y la presencia de hipertensión con o sin oliguria, ¿bien? ¿Cuál es la forma más frecuente de presentación? La causa más frecuente es la conocida, la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, que sería la postestreptocóxica, ¿bien? Ya es la principal característica y la forma clínica más frecuente de un síndrome nefrítico agudo, ¿bien? Por piógena. Bien, es una enfermedad que se produce entre los 4 y 14 años. Y recuerden que nosotros no podríamos tener piógene antes de los 3 años, o sea, es muy poco frecuente, porque el piógene necesita fibronectina para unirse a las células de la faringe nuestras, que las tenemos recién a partir de los 3 años en adelante. Bien, no digo que no pueden, nunca se vio, puede darse el caso de que un chico de 2 años tenga una infección por piógene, pero es muy poco frecuente. ¿Cuál sería la triada clásica? La hipertensión, el edema y la hematuria. Bien, entonces, comparando un nefrótico versus un nefrítico, en el nefrótico sería lo más característico, la fisiopatología sería aumento de la permeabilidad con pérdida de proteína, entonces la proteína tiene que estar sí o sí con hipoalbuminemia, puede haber el edema y la dislipidemia con la lipiduria. En el síndrome nefrítico ya hay un colapso en la luz capilar por lesión a nivel del glomérulo. Entonces, ¿con qué va a cursar? Con proteinuria, oliguria, hematuria sí o sí, hipertensión y el edema ya es leve. Bien,
¿Cómo vamos a explicar la fisiopatología? Bueno, acá está explicada por una infección por estreptococo beta hemolítico, que sería el piógene, pero también nosotros lo vamos a poner como cualquier lesión glomerular con formación de, eso sería la infección por estreptococo, la formación de inmunocomplejo, antígenos, anticuerpos. Esos depósitos de inmunocomplejos se depositan a nivel del capilar generando un daño e inflamación del glomérulo. Entonces la lesión glomerular o el depósito de inmunocomplejos me va a generar lesión a nivel del glomérulo, porque acá sería donde empezaría realmente la fisiopatología. Esta lesión del glomérulo, ¿qué va a hacer? Me va a generar una alteración de la barrera de filtración, ¿bien? Porque puede perderse elementos que yo necesito y no desecharía lo que yo quiero eliminar. Y como hay un daño a nivel del tejido glomerular, se va a producir también clínicamente con hematuria. ¿Pierden proteínas? Sí, pero no tanto como el nefrótico, ¿bien? Hay una disminución de la filtrado glomerular, que eso que me sería una disminución del flujo plasmático renal. Eso se va a presentar clínicamente con oligoanuria, bien, disminución del filtrado o directamente pérdida del filtrado. Como respuesta compensadora, porque el cuerpo interpreta que no tiene suficiente flujo plasmático el riñón, va a ser la activación lo mismo del sistema renina-angiotensina, bien, del sistema simpático y de la antidiurética, que eso me va a generar retención también de sodio y agua, que eso sería la responsable de los edemas, la hipertensión y la excreción fraccionada de sodio menor al 1%. Clasificación etiológica, bien, lo vamos a clasificar al síndrome nefrítico como un síndrome nefrítico con complemento C3 bajo y con complemento C3 normal. En ambos casos siempre lo voy a subclasificar cuando sea de origen renal o de origen sistémico. De origen renal vamos a tener la causa más frecuente, que era la glomerulonefritis intra o postinfecciosa, bien, y si fuese puede ser de causa bacteriana, de causa viral, pero lo más de parásito, pero lo más frecuente siempre va a ser el estreptococo beta hemolítico de grupo A, que sería piógene, bien. Después tenemos otros también de origen renal, que es la membrano proliferativa tipo 1 tipo 2. De origen sistémico ya serían como las causas secundarias, lupus, endocarditis o Sjögren nefrítico. Con complemento C3 normal, puede ser también de origen renal, la enfermedad de Berger o la nefritis familiar, y esto lo que es depósitos de IgA serían inmunocomplejos. Inmunocomplejos que me generan un daño de nuestro propio organismo que reconoce como extraño y genera un daño a nivel del glomérulo, del capilar glomerular, generándome esta inflamación, ¿bien? De origen sistémico, las púrpuras Schoengen, Gungu Pasteur, ¿bien? Infecciones crónicas. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar según la evolución clínica? Y acá tiene que ver la función renal. Como una pérdida, digamos, como una presentación aguda es aquella que es transitoria, con recuperación de la función renal luego del tratamiento, ¿bien? Rápidamente evolutiva, caída de la función renal en semanas o meses, ya presenta lesiones histológicas, ¿bien? Y la crónica es aquella que evoluciona ya hacia la insuficiencia renal con lesiones histológicas, fibrosis y esclerosis, ya hay proceso de cicatrización. Manifestaciones clínicas, ¿qué vamos a tener? Puede tener dolor abdominal, ¿por qué? Por distensión, por edema, bien, acumulación de edema en la serosa, puede haber alguna visceromegalia asociada, bien. El edema, ya sabemos cómo hacer las características del edema, sí, la hematuria. Y estos son los signos más característicos, bien, unas cosas que por las que puede consultar niños será por la hematuria. Si el edema es durante la mañana, va a tener afectación en los párpados, bien, que en el transcurso del día, cuando el niño ya esté en bipedestación, va a ser en extremidades inferiores, bien. La hematuria se va a apreciar como una orina color Coca-Cola u oscuro. Vamos a tener signos de insuficiencia cardíaca y esto es por ese estado de hipovolemia que genera aumento del volumen sistólico, una por
como les dije yo, se interpretaba que había una hipovolemia por la extravasación de líquido, entonces aumentaba el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la resistencia periférica, eso es lo que me generaba la hipertensión, que este mecanismo compensatorio en determinado momento puede ser dañino, ¿bien? Signos y síntomas neurológicos, ¿y por qué? Porque puede ser que todo lo que el cuerpo elimine no sea, que quiera eliminar, no sea filtrado, no sea eliminado, acumulándose en el cuerpo, bien, contaminando otros órganos, con el caso del sistema nervioso, dando signos y síntomas neurológicos. Oliguria, o sea, pérdida del filtrado glomerular por disminución de la tasa. El diagnóstico. Bien, la evaluación del paciente es exactamente lo mismo ya que cuando yo estoy viendo un nefrótico, siempre antecedentes de enfermedad actual, personal y antecedentes familiares. Bien, al examen físico debo control peso, talla, signos vitales, frecuencia cardíaca respiratoria, tensión arterial y diuresis, evaluación del edema, presencia de infecciones asociadas, detectar síntomas y signos de insuficiencia cardíaca o de un trastorno neurológico asociado. Exámenes complementarios que voy a pedir en las pruebas de sangre, siempre para tener un valor, digamos, para tener un parámetro general del estado del paciente. Urea y creatinina, importante la función renal, estado de ácido base, los anticuerpos anti-streptolicina O, que eso me serviría para ver si el paciente estuvo expuesto ya a el Streptococcus pyogenes, bien, para ver si es con un síndrome nefrótico nefrítico con complemento C3 normal, bien. Voy a pedir también anticuerpos en el caso que yo sospeche que pueda deberse a una enfermedad de tipo autoinmune, bien, o cualquier causa de un síndrome nefrítico secundario. La orina, el sedimento urinario, la proteína 24 horas, bien. La presencia de hematuria, recuerden que hay proteinuria, pero no en rango no nefrótico, en un rango no nefrótico, perdón. Cilindros hemáticos y o glóbulos rojos dimórficos. ¿Y esto por qué puede ser? Esto simplemente a nivel de glomérulo, ¿bien? Cuando yo veo en orina glóbulos rojos y encima son dismórficos, es decir, que están alterados en su forma, es porque el glóbulo rojo ha pasado por una espacio, digamos, este es el espacio con el que filtran y este es el glóbulo rojo, ¿bien? El glóbulo rojo, para pasar por ese espacio por donde es filtrado, debe cambiar su forma, su tamaño. Entonces se ve en orina como un glóbulo rojo dismórfico. O cilindros hemáticos, bien, cuando ya adoptarían una forma cilíndrica para pasar por el poro de filtración. Urocultivo, otros exámenes cosas que debo evaluar siempre son las fauces, bien, buscar signos de faringitis en el caso que sospeche también que fuese por un estreptococo, la teleradiografía de tórax para evaluar la presencia de cardiomegalia porque puedo tener insuficiencia cardíaca, bien. Tratamiento, ¿cuáles son? Es importante acá hacer las medidas de sostén, bien, si el paciente está hipertenso, con edema, una dieta hiposódica, control del peso, de la tensión arterial, de la diuresis, un aporte normal de proteínas, una dieta normoproteica, no lo tengo que dar en exceso de proteínas, bien, porque no es tanto la pérdida, aporte de líquidos, antibiótico terapia y profilaxis en caso de que yo certifique que tenga un estreptococo beta hemolítico del grupo A, ya sería la penicilina vía oral durante 10 días, o amoxicilina o amoxiclavulánico. Control de los convivientes, porque si yo trato al niño, pero el hermano tiene una faringitis, el papá tiene una faringitis, entonces este niño me va a recaer. Entonces, siempre se debe pesquisar también la enfermedad en los convivientes. Criterios de internación, y este ya tiene ingreso a la unidad de terapia intensiva pediátrica, bien. En el caso que yo tenga signos de hipervolemia, edema o ascitis, hipertensión arterial o insuficiencia renal aguda. Tratamiento de las complicaciones. La diferencia del síndrome nefrítico es que no tiene un tratamiento específico con corticoides. Bien. Para la presencia de edema e hipervolemia, tratar de llegar al peso seco, es decir, al peso adecuado, sin el exceso de líquidos.
aporte de líquido en el caso que el niño tenga pérdidas insensibles, dieta hiposódica normoproteica durante un mes, bien. Para la hipertensión arterial, la recomendación es la restricción hídrica y de sodio si tiene hipertensión, bien, si no, no. Diuréticos como la furosemida, o si no hay respuesta a la furosemida, se utilizarán vasodilatadores como la nifedipina o el prazosin. Para en el caso de que tenga una encefalopatía hipertensiva, porque también el daño neurológico no les mencioné, pero puede ser también por la hipertensión arterial, se va a utilizar nitroprusiato de sodio, continua con diuréticos, o la otra opción sería lorazepam o diazepam. Para la insuficiencia cardíaca congestiva tenemos furosemida, y en el caso que la hipertensión se asocie a la insuficiencia cardíaca, nitroprusiato de sodio. Por último, para los cuidados del paciente, siempre como hacemos el seguimiento, control de grupo familiar, porque no, como les decía yo, no solo hay que controlar al niño, sino a los hermanos, los padres, que tengan alguna presentación sufrida, pueden cursar también con una con una síndrome nefrítico. ¿Cuándo le puedo dar al alta al paciente? Con peso seco, es decir, con peso sin exceso de líquido y con tensión arterial normal. Control por consultorio externo, que yo debo controlar ya lo que es peso, talla, sedimento urinario, clearance de creatinina, la presencia de proteinuria, el complemento C3, la presencia de microhematuria, y esto es importante, que desaparece al año, o sea que tarda mucho en solucionar, digamos, el daño renal. Si en un caso un niño hace una recaída o una infección luego del tratamiento, es frecuente que se presente la hematuria. Bien, indicaciones de biopsia renal en el caso de un síndrome nefrítico. En el caso que yo tenga un C3 bajo persistente por más de 3 meses, bien, eso es lo que me olvidaba decir, el C3 se va a normalizar a las 4 a 6 semanas de evolución, bien. El descenso de la proteinuria, el descenso de proteinuria en orina es progresivo, siendo normal al mes. El clearance de creatinina a los 10 días ya comienza a normalizarse, ¿bien? Entonces, si yo tengo un C3 por más de 3 meses, es indicación de punción biopsia renal, la presencia de proteinuria significativa también más de 3 meses y la presencia de macrohematuria persistente. Todo esto ya es indicación de biopsia renal y valoración con especialistas, es decir, el nefrólogo pediátrico. Bien, eso sería toda la clase de la primera parte de síndrome nefrótico y nefrítico.